caminando no sabíamos a dónde, sin rumbo, solo apeteciendo cosas naturales y materiales. Y un día entraste a nuestros corazones, nos sellaste con tu espíritu y nos diste vida eterna, Señor. Comenzamos a caminar contigo y nos fuiste guiando y nos fuiste enderezando y nos fuiste enseñando a hacer tu voluntad. Gracias, Jesús. Gracias por ser nuestro Dios y gracias por rescatarnos a tantos de nosotros. Gracias, Señor. Te damos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dan un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Buenas tardes, ¿cómo están? Felices porque Él resucitó. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno. Estamos en el canal de YouTube, así que me voy a presentar. Mi nombre es Gabriela Leiva y soy presbítero de la Iglesia de Jesucristo en un mismo espíritu. Nuestros pastores son Jorge D'Amico y Cristina Villarín. Así que todos los que nos están viendo, le damos gracias al Señor. Voy por los anuncios. Nuestra dirección es Besares 3256. Nosotros estamos en Ciudadela. Y nuestros horarios son día domingo, empezamos 18 horas. Los días martes empezamos una reunión de oración, 18 horas también, y el culto general a las 19 horas. Así que están invitados todos los que nos escuchan y bueno, siempre estamos evangelizando y también invitando a los que más amamos, y lo que tienen que conocer es a nuestro Jesús. Amén. Tenemos la iglesia del niño los días sábados de 15 a 17 horas. Esos niños que son realmente hermosos y estamos acá en este nuevo salón y bueno, compartiendo merienda, compartiendo palabra del Señor y siempre decimos que nos guíe, ¿no? Él está con cada uno de nosotros y en cada momento. Le pedimos al Señor que siempre nos esté guardando. Este sábado tenemos reunión de mujeres. No se olviden de invitar a esas mujeres que están siempre ahí en la casa, ¿no? En la casa, con la familia, con las mujeres de la más chiquita hasta la más grande. No te olvides de invitar. Esta reunión de mujeres no tiene edad. Esta reunión de mujeres es de todas las edades. Así que invitamos porque son reuniones de poder, reuniones donde el Señor realmente hace la obra en cada una de nosotras, que siempre le estamos entregando todo al Señor y somos muchas veces cabeza del hogar, que no es fácil, hermano, pero ahí el Señor siempre nos está apoyando, el Señor nos está guiando en cada momento de nuestra casa. Por eso es para todas las mujeres. No te olvides de invitar a jóvenes también a que compartan esta reunión a las 10 de la mañana, este sábado y todos los últimos sábados de cada mes. No te olvides, ¿sí? Alguna abuela, alguna prima acá, para que la vamos a estar esperando con mucho cariño, mucho amor acá con nuestra pastor. Y bueno, y a ver, vamos a ir ahora al versículo bíblico que tiene que ver con diezmos y ofrendas, de lo que le vamos a dar al Señor. Y esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 10. Y dice así, si no
no está en la pantalla, lo leo acá. Sí, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acá leemos la palabra del Señor. Y dice así, capítulo 15, versículo 10, dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque en ello te bendecirá Jehová. Amén. Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Dice la palabra y la palabra no miente. Amén. Así que preparamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Acá vamos a pedir el pastor con una palabra poderosa, preciosa del Señor. Y vamos a dar a Él lo que se merece. Hermanos, hay muchos gastos, muchas cosas para pagar, pero el Señor en tu corazón ahí te va a poner lo que tenés que darle, que es solo para Él. Nada es nuestro, nada nos vamos a llevar, todo lo vamos a dejar acá. Él dio su vida por nosotros. ¿Nosotros qué le vamos? Muy poquitito le damos al Señor. No tiene precio la vida que dio. Ahí en la cruz pagó nuestros pecados, llevó nuestras dolencias y nuestras iniquidades, nuestros errores. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey, por ser nuestro amado, porque nos da fuerza para vivir día a día, Señor, para trabajar, para estar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora esperamos a nuestro pastor. Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Venimos con el vasito, por las dudas. Dios los bendiga a todos. Nadie dijo amén. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, un día especial, pero antes de ir a la palabra, por supuesto, quizá alguno esté esperando que yo haga algún comentario sobre el evento que estuvimos en la semana, allá en el CD número 2, donde estuvimos anunciando y orando, nosotros como pastores, orando por este evento, orando por el siervo que iba a venir. Acá oramos en iglesia, intercedimos porque sabemos que el enemigo siempre está al acecho. Y llegó el día del evento y fuimos muchos con ansiedad, con ganas de recibir, con ganas de ver algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y hubo show como 3 horas de bandas muy lindas. Hubo un grupo de mujeres que ni bien llegamos con ropas y túnicas, que estaba muy bueno también. Bueno, y fue sucediendo y ya se estaba yendo a las 8 y pico de la noche y no pasaba nada, no aparecía. Y en un momento salió este terrible que voy a contar. El presidente del Consejo Pastoral del 3 de febrero dijo, bueno, hermano, el apóstol Suleiman iba a venir, hubo un inconveniente, un imprevisto, y se volvió a su casa. Les aclaro, para el que no sabe, su casa es en Nigeria. Pero en su lugar va a predicar el pastor Rey, un siervo de Dios. Y ahí quedó. Y ya creo que, como nosotros,
toda la gente que estaba en el CD número 2 habrá sentido lo mismo, decepción. Y en el caso nuestro nos queríamos ir. Pero bueno, había un siervo que nada tenía que ver con todo eso y una falta de respeto de levantarse e irse en medio de la palabra. Y nosotros personalmente nos quedamos hasta que terminó la predicación y después nos fuimos. Por supuesto que yo como pastor y Cristina como pastores, que estábamos en el grupo de intercesión desde la primera reunión, que estuvimos orando por toda esta cuestión, por toda esta venida de este apóstol de Nigeria, que en el medio hubo muchos problemas con papeles y bueno, esperábamos alguna respuesta de la cabeza. Y bueno, la seguimos esperando, porque nunca nos dijo nada. Todos podemos entender que puede haber imponderables de último momento y es entendible. Lo único que no es entendible es en un siervo de Dios es la falta de ética y la falta de respeto hacia sus pares. Y la falta de ética y la falta de respeto hacia la gente que estaba en ese lugar, que son hermanos de él. Y que muchos trabajaron para esta campaña y que muchos aportaron su tiempo para esta campaña y que muchos fueron a reuniones para esta campaña y no se le dio a nadie ningún tipo de explicación. Y en el caso mío tampoco la pedí. En el caso de otros pastores sí la pidieron. La pidieron y le dijeron a través del grupo de WhatsApp, por ejemplo, de intercesión, en el cual estábamos nosotros, que era una falta de ética y una falta de respeto, de que no se le hubiese avisado a todos los pastores que habían estado de diferentes maneras trabajando para él. Por supuesto que tampoco hubo respuesta, ni le contestaron. Después los comentarios de otros pastores, no de él, nadie sabía qué había pasado. A nadie le dieron ninguna explicación de nada. Así que lo que te enteraste vos es lo mismo que me enteré yo y es lo mismo que se enteraron algunos pastores. Algunos pastores que ya dejaron de pertenecer al Consejo de Pastores del 3 de febrero. Porque se supone que entre ministros de Dios y entre siervos de Dios tiene que haber respeto, tiene que haber coinonía, tiene que haber empatía y tiene que haber ética, por sobre todas las cosas. Un pastor que no tiene ética no puede estar bajo la voluntad de Dios. Y ya me enteré que muchos pastores desistieron de seguir en el Consejo de 3 de febrero, por lo menos hasta que cambie la cabeza. Así que esta es toda la explicación que yo les puedo dar, no tengo otra, porque no la sé. Bien, un día especial porque Jesucristo tuvo este domingo de Pascua de Resurrección. Y ya en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, cuando se habla de cómo Dios instruyó a Moisés para que dé nacimiento a lo que hoy conocemos como la Pascua, o el pasar por alto, o la fiesta de los panes sin levadura, que son otro de los nombres de la Pascua. Y Dios había instruido a Moisés para que le diga a su pueblo cómo tenía que ser esto.
porque no era simplemente una reunión de familia o de amigos, como me dijeron ayer, que después les voy a contar. Dios le dijo que tenían que juntarse el pueblo de Israel en las casas donde vivían y que tenían que conseguir un cordero macho sin defecto. Era elemental que no tenga defecto. Y sacrificarlo y comerlo entre las familias, vestidos con sus ropas y con los zapatos en sus pies. Y que tenían que poner en un librillo, en una palangana, la sangre de ese cordero. Y con esa sangre pintar los dinteles de la puerta de entrada a las casas. O sea, el frente y los costados, con una esponja tenían que rociar, tenían que pintar con la sangre de ese cordero. Porque Dios iba a mandar a su ángel a herir a todos los primogénitos de Egipto, tanto seres humanos como bestias. Y todas las casas que estén identificadas con esa sangre, iba a pasar su ángel, el ángel de Dios, iba a pasar por alto esa casa. E iba a entrar e iba a herir a todo primogénito de todas las casas de Egipto que no estén pintadas con esa sangre. Y para el que no sabe, la palabra Pascua significa eso, pasar por alto. Y Dios le dijo, esta es la Pascua de Jehová. E instruyó a todo ese pueblo que esto lo hagan perpetuamente, que todo el pueblo de Israel perpetuamente tenía que celebrar ese tiempo de Pascua, que iba a ser en el mes de Abib o en el mes de Nisan, que era en ese tiempo el calendario judío, lo que para nosotros es hoy el mes de abril o el mes de marzo. Todos vieron que a veces se celebra en marzo, a veces se celebra en abril. Bueno, de acuerdo a como dé el calendario, hoy se sigue celebrando la Pascua. Y sobre todo la Pascua, como decimos hoy los cristianos, la Pascua de resurrección. Y la importancia que tiene esto para cada uno de nosotros. Porque yo, como le dije en esta semana a muchos, es el culto más importante del cristianismo de todos los tiempos. Porque si no hubiese un domingo como hoy, donde se celebra o se conmemora la Pascua de Resurrección, ninguno de nosotros estaría en este lugar. Ninguno de nosotros seríamos cristianos. Si hubiese muerto y desparramado el cristianismo, y gracias a la celebración de este evento de Pascua, y gracias a que se le da, el cristiano le da la importancia que merece, seguimos adelante. Hay muchas iglesias, todas las iglesias cristianas, sea evangélica o no, protestante o no, celebran este día, algunos con representaciones, otros con tradiciones, otros como nosotros, simplemente mencionándolo y estando en la casa del Señor, hablando sobre esto, sobre la resurrección, sobre el comienzo de la resurrección, sobre quitar del medio lo que son tradiciones, como fuimos todos acostumbrados a vivir bajo una tradición donde, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico, en la radio no había actividad, solo una música que se llamaba música sacra. Vos prendías la radio, cualquier estación, una música que era pesadísima, pero bueno, era conocida como música sacra.
no se podía comer carne. ¿Sí? La tradición decía que no se podía comer carne. Y en las casas de la gente el Viernes Santo no comía carne y comía pescado. Y cuando uno se pone a ver y a escudriñar y va aprendiendo estas cosas, se da cuenta que Jesucristo comió cordero el día de Pascua. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual alguien dijo, sabemos quién lo dijo, impuso esa tradición en la Iglesia Católica, que el Viernes Santo no se comía carne, porque la carne de Cristo había muerto y que no tenía nada que ver? Y bueno, y siguió una tradición y la gente empezó a comer pescado, y esos días no se comía carne, y todos comíamos pescado cuando llegaba esta fecha. Y así sigue con muchas tradiciones el día de Pascua. Y otra de las tradiciones es que se junta la gente, se juntan amigos, familiares, a comer, a tomar, y es una fiesta como si fuera un cumpleaños de alguien que no es de Cristo, ¿no? Para ellos, pero que es de algún familiar y la pasan bomba, y se comen todo y se toman todo y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Es más, mire, yo ayer estaba con unos amigos y me preguntaron qué hacía yo en Pascua, ¿no? Y le dije, Pascua es el día más importante. Yo tengo que estar en la iglesia porque soy el pastor y no puedo faltar. Como algunos hoy faltaron. Yo soy el pastor, no puedo faltar. Menos el día de Pascua, no falto nunca, o trato de no faltar nunca. Imagínense que el día más importante del cristianismo, yo no puedo faltar. Bueno, y empezaron a hablar de la Pascua y empezaron a hablar de sus experiencias con la Pascua, y éramos yo, otro creyente, y dos que son dos personas que no son creyentes, y por supuesto absolutamente manejados por el diablo y por Satanás y gobernada su mente, porque no se puede tener tanto espíritu de incredulidad. Tanto no se puede tener. Entonces, como uno en estas cosas ya tiene claro cómo es el mundo espiritual, estos dos querían que yo me ponga nervioso o me enoje o salga de mi paz, y se terminaron peleando entre ellos dos. Entre ellos se terminaron peleando por la Pascua. Ahora yo después me reía y decía, Señor, sos tremendo, porque estos no tienen la más mínima idea de lo que es la Pascua. Porque primero el tema lo tocaron ellos, me preguntaron qué hacía yo el domingo de Pascua, y después ellos dos hicieron una historia, una película, y el otro, que era cristiano, que no tiene mucho conocimiento, trató de defender la posición del cristiano y de defender la doctrina, y tampoco no tenía mucho argumento porque no tiene mucho conocimiento. Entonces, en un momento, él me dijo a mí, bueno, ni le expliqué, ¿qué le vas a explicar a estos dos? Si son dos demonios. No, le dije, no pretendo explicar nada. La verdad no pretendo, porque ellos no me pidieron que le explique algo. Ellos me preguntaron qué hacía yo el domingo de Pascua. Nada más que eso. Y yo le contesté lo que hacía. ¿Pero cómo no te reunís con tu familia? Sí, después de la iglesia me reúno con mi familia. ¿Y qué hacen? Nada. Comemos, charlamos y después cada uno se va a su casa. Yo no entiendo la gente que se pone a hablar según lo que ellos consideran. Entonces uno me decía, sí, porque yo cuando era chico mis viejos se reunían y me enseñaron que esto, que aquello, que lo otro. Sí, pero a mí también, pero te enseñaron mal, porque esa no es la verdad. No, pero yo no me voy a mover de mi religión, no tienen nada, ninguna religión. Yo no me voy a ver mi religión y me voy a venir a llenar la cabeza y a lavar la cabeza. Se hicieron ellos solos toda una película, y yo miraba y yo me reía y decía, gracias Señor, gracias, porque cuando sabés que tenés la verdad. Porque después siguió.
Porque uno me dijo, y bueno, vas a querer, no me digas que vos querés que abrir el mar rojo. Porque un día vi una película de los 10 mandamientos donde está Moisés que abre el mar rojo. No conocen nada. Y digo, como estos, debe haber tanta gente que habla por boca de jarro. Y el otro día estaba escuchando un pastor amigo que estaba haciendo un vivo, hablando de la Pascua, que justo lo estábamos escuchando con Cristina, un siervo de Dios que una vez vino a predicar cuando estábamos en Alvear, Tío Jiménez, un hombre que tiene mucha palabra de Dios y mucha sabiduría y es muy inteligente, y explicaba esto de la gente, en otros términos, ¿no? Cómo la gente no sabe nada, la gente tiene creencias erróneas, y la gente no puede entender la obra que hizo Jesús cuando dijo, consumado es. ¿No? Porque esto es lo que dijo el Señor. Dijo Señor, estando en la cruz, dijo, Señor, si es posible, haz pasar esta copa de mí. Jesucristo, hombre, no Dios, hombre, le dijo a su Padre si era posible que no tenga que cumplir la obra que Dios le había encomendado. Pero después le dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿No? Y dice, cuenta la historia, cuenta la Biblia, en cualquiera de los 4 evangelios, hablando sobre la crucifixión de Jesús, cuenta que en el momento que Jesús murió, se rasgó el velo del templo, donde el sacerdote de los judíos solamente una vez por año entraba arrastrado a ese templo con unas campanitas en los talones a expiar los pecados de todo el pueblo de Israel. Eso era lo que hacía el judío. Dice que en el momento que Jesucristo murió, dice que entregó su espíritu, se rasgó el velo del templo, dando a entender que todos, de ahí en adelante, iban a tener acceso a Dios. Y esto se cumple, porque nosotros no necesitamos ningún intermediario para hablar con el Padre. El único que nos da el lugar y la autoridad para hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo no tengo que ir a ningún hombre para estar cerca de Dios. Yo puedo hablar con Dios y tener esa relación que Él quiere que yo tenga. Y después, cuando empecé a leer justamente sobre la resurrección, cosa que uno la conoce tantos años y conoce la palabra y sabe, veía como diferentes libros de los 4 evangelios hablan del momento que van las mujeres a buscar a Jesucristo al sepulcro, y habla de cómo los sacerdotes judíos que primero le habían ido a Pilato a decirle, mirá, Pilato, pone una guardia de 4 hombres, porque este Jesús le enseñaba a los discípulos que al tercer día iba a resucitar. Entonces pone una guardia, no va a ser cosa que cuando esté en la cueva, enterrado, vayan los discípulos, roben el cuerpo de Jesús y le digan a todo el mundo que Jesús había resucitado. Y Pilato accedió y le dijo, bueno, ahí tenés, y pusieron una guardia de 4 hombres para que no suceda esto de que quieran ir a robar el cuerpo y hacerle creer a toda la gente que Jesucristo había resucitado. Sin embargo, Jesucristo resucitó, estando ahí esta guardia. Y dice, cuenta la palabra de Dios, que volvieron los sacerdotes judíos y le ofrecieron plata a esos 4 guardias
para que esos 4 guardias digan que habían ido de noche los discípulos y habían robado el cuerpo. Miren ustedes hasta dónde les daba con tal de no aceptar quién era Jesucristo. Por eso, lamentablemente, ellos todavía siguen esperando al Mesías. Pero hicieron estas cosas para que todos crean que era mentira, que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús no había resucitado. Y después Jesús dice que se le presenta a María Magdalena, después se le presenta a los discípulos antes de ascender a los cielos. Y yo quiero leer un poquito sobre la resurrección de Jesús, el que está escrito en el libro de San Juan. Porque hay algunas cosas que nosotros tenemos que conocer, tenemos que aprender y tenemos que destacar. Porque hoy es un día donde no vamos a ser estridentes, porque cuando muchos creen que estamos tristes, los cristianos, todo lo contrario. Los cristianos estamos felices, porque lamentablemente todavía hay gente que adora a un Jesucristo crucificado. Y si resucitó, es porque no está crucificado. Él vive, y Él vive adentro de cada uno de nosotros. Su espíritu es el que nos mueve, su espíritu es el que nos levanta cada día, su espíritu que habita dentro nuestro es el que nos da nuevas fuerzas, su espíritu es el que nos da esperanzas todos los días de nuestras vidas para que se cumpla la palabra. ¿Se acuerdan de esa que me gusta a mí allá en el libro de Josué, que creo que lo leímos la semana pasada, no me acuerdo? Él va a estar conmigo todos los días de mi vida. A este Jesús, a este Dios, es el que nosotros le cantamos, es el que nosotros le adoramos. Y a mí me da, después me fui y me daba mucha pena y mucha lástima estos amigos míos, que entre ellos se peleaban sin saber nada sobre la Pascua. Digo, pobre porque se van al infierno. Y no lo saben. Y aunque se lo digan, está el gobierno que tiene Satanás sobre esas mentes, que aunque se lo digan, tampoco lo van a creer. Entonces, me evito decírselos, porque ya se lo dije alguna vez. Dice en el capítulo 20, en el libro de San Juan, el versículo 1 dice: el primer día de la semana, el primer día de semana para el judío es el día domingo, no es el único como para nosotros. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan, acá no lo dice, pero era Juan, aquel al que amaba Jesús, porque también dice la palabra que el discípulo más amado de Jesucristo era este Juan, porque era muy jovencito, y dice que Jesús lo amaba, lo adoraba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, Juan, claro, yo deduje, el más jovencito corría más que Pedro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, que es Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos, a los otros discípulos. Y le comentaron lo que había pasado, que habían ido, que la mujer le había dicho a ellos, y que Jesucristo estaba, que había resucitado. Pero me llamó la atención, ya lo conocía esto que voy a leer ahora, y después entendí un poco a mis amigos. Y después un poco entendí lo que escuchaba ayer de este pastor que estaba predicando sobre la Pascua, y que hablaba de cómo la gente no entiende nada y de la incredulidad de la gente. Y miren lo que dice. Cuando llegó la noche, estoy en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, ya resucitado, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Tomás, él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás era uno de los 12. Tomás había caminado con Jesús los 3 años de su ministerio. El primer año de preparación, Tomás vio todo. El segundo año de popularidad, Tomás vio todos los milagros que hizo Jesús. El tercer año, dividido en 2 semestres, conocido como el año de pasión de Jesucristo, donde en los últimos 6 meses Jesucristo ya no estaba con la gente, ya se retiraba solo para orar. Y este Tomás, que estaba con él, que había visto la traición de Judas, que conocía todo, igual que Pedro, igual que Juan, igual que los otros discípulos, cuando le contaron, dijo: no creo. Ahora, si este que caminó con Jesús no cree, ¿cómo yo voy a pretender que impíos como los que estuve ayer u otra gente del mundo les sea fácil creer? ¿Se entiende? ¿Cómo voy a terminar enojándome si aún gente que conoce la palabra, que tiene tiempo recibiendo cosas de Dios, lo ves como que no cree? Porque no dan señales de que creen. Dan señales de que van a la iglesia, pero no le creen. No creen las cosas que Dios hace a través de Jesucristo. Entonces,
Yo pensaba estas cosas y unía lo que yo viví ayer con lo que escuché de la predicación de la mañana de este hermano que hablaba sobre la Pascua, y hablaba de esto justamente, que la gente no cree. La gente le es más fácil quedarse con la tradición y adorar únicamente el día de Pascua y considerar que si se sientan en una mesa y celebran con la familia o con los amigos una Pascua como esta, ya están a cuenta con Dios. ¿Sí? Porque como ellos son buenos y nunca le hicieron mal a nadie y nunca lastimaron a nadie, ellos mismos se consideran que están aprobados delante de Dios. Entonces yo en esa conversación le dije que no era por las obras, que era por la fe. Y no les gustó, porque yo les pregunté si ellos consideraban que eran hijos de Dios. Entonces tuve un ataque bien diabólico, porque no me lo contestaron. Me agredieron diciendo que yo creía, si me sentía superior a ellos, porque era cristiano o porque iba a la iglesia. Entonces yo decía, qué loco todo esto, ¿no? Cómo el diablo se enoja, cómo el diablo pretende tomar control de algunas situaciones para que el Hijo de Dios no se guarde, o para que el Hijo de Dios reniegue, o para que el Hijo de Dios entre en un terreno que no tiene por qué entrar. Porque cuando uno dice, y yo muchas veces lo digo, yo sé en quién he creído, tengo clarísimo quién soy. Y por más que el diablo tire dardos y saeta, yo tengo claro quién soy. Y es mi forma de vivir, es mi manera de vivir. Y entonces, cuando yo hoy leía esto de Tomás, me encontraba una respuesta muy clara. ¿Cómo no va a ser? Si nosotros, cuando celebramos la resurrección de Cristo, hoy sabemos qué estamos haciendo. Y cuando nos juntamos con la familia, sabemos por qué lo hacemos. Ellos no, ellos simplemente es como si fuera una reunión más. Y así deben vivir lo mismo el día de Nochebuena. Pero nosotros tenemos una misión, que es llevar el Evangelio, que es llevar la palabra al que no la conoce. Poner la semilla donde no la conoce. Después la obra la va a hacer Dios, porque de Él son las almas. Entonces a veces nosotros consideramos que hacemos poco cuando plantamos la semilla. Miren, tanto Cristina como yo nos tocó en muchos años hablar con gente que no tenía a Jesús. Presentar el Evangelio, presentarle la semilla. Y lo hicimos. Y en muchos casos fue para nosotros de gran bendición, porque esa semilla germinó, creció, y en otros casos no. Y en la semilla que germinó, cuando plantamos la palabra, le hicimos un seguimiento, porque al principio es muy difícil para la gente que no tiene a Jesús, que no conoce el Evangelio. Es muy difícil, porque hay una lucha interna en esa persona entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, entre lo que estaba acostumbrado a vivir y ahora con Dios es otra cosa. Yo digo siempre, esto es como cuando vos, qué sé yo, tenés una bolsa de gato y le tirás una laucha adentro. Es un descontrol. Bueno, pasa lo mismo con el alma y con los corazones de la gente.
Cuando la gente tiene a Cristo y recibe a Cristo en su corazón, van a venir luchas muy fuertes. Y como no están firmes y no tienen el conocimiento, lo más seguro es que se aparten enseguida del Evangelio. Entonces es ahí donde yo que planté la semilla, es ahí donde yo tengo que estar presente y constante hasta que me den cuenta que empiezan a caminar solos. Acá todos los que estamos acá adentro, de una u otra manera, fuimos recibiendo durante mucho tiempo la palabra de Dios. Todos. Y esa palabra a algunos los hizo crecer mucho, a otros no tanto, pero tienen puesta la semilla y tienen puesta la palabra y sabrán lo que tienen que hacer y tomarán sus decisiones. ¿Sí? Pero están claros cuando hacen las cosas bien y cuando no hacen las cosas bien. La persona que llega al Evangelio y no tiene a Cristo y recibe a Cristo, no tiene muy claro un montón de cosas. Entonces, yo, que planté la semilla, soy su padre espiritual. Y esa persona es mi hijo espiritual o mi hija espiritual. Y yo tengo que llevarlo hasta que esa persona dé el segundo paso de fe, que es el bautismo. ¿Sí? Lo tengo que guiar y explicarle que tiene que nacer de nuevo, que va a tener lucha, que el diablo sí existe. Tengo que explicarle muchas cosas. Mire, yo fui un privilegiado, porque a mí una vez vino un hermano en una iglesia que yo había recibido a Cristo, y venía todos los sábados de la mañana a discipularme a mí. Yo no entendía nada. Yo era nuevo y era bien del mundo. Y a mí me gustaban los camiones, me gustaba salir, y me gustaba el boliche, y me gustaba todo. Y yo le decía, no, pero yo era una persona respetuosa. Y le decía, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Sergio López. Sergio López. Decía, sí, yo te agradezco. La verdad que lo esperaba por respeto, porque él el sábado a la mañana, me tenía que levantar un sábado a la mañana. Y venía el tipo y se venía de Aedo, yo vivía en Mataderos, tomaba 2 colectivos, qué sé yo. Y yo decía, y por respeto que venía, sí, lo escuchaba, sí, tenés razón, Sergio, pero a mí me gusta el boliche, me gusta esto, me gusta aquello, me gusta el otro. Y el tipo me decía, pero tenés que tener paciencia, pero que mirá que Dios te va a cambiar la vida, Jesús esto, Jesús el otro, Jesús aquello. Yo, sí, bueno, sí. Volví el sábado que viene. Habrá estado viniendo 10 o 15 sábados a mi casa. No fue vano. ¿Se entiende? Más allá de que tuve muchas cuestiones con la iglesia, muchas cuestiones con la gente, pero un día aprendí que tenía que mirar para arriba nada más, porque otro me dijo después de mucho tiempo, no mires para los costados, porque a los costados lo único que vas a encontrar es imperfección. Mirá siempre para arriba, no, que no te importe lo que pasa a los costados, porque ¿qué es lo primero que hacemos? Juzgamos lo que tenemos cerca. La hermana Luciana, esto. El hermano Ezequiel, lo otro. La hermana Luli, esto. Pablo, ni te cuento. Miramos los costados. Y lo único que vamos a encontrar es imperfección, porque eso somos, porque a eso vino a buscar Jesucristo. A los que estábamos perdidos, a los imperfectos. Esa es la obra de Jesucristo. Vino a restaurar, vino a transformar lo que estaba perdido. Y nosotros tenemos que leer la palabra. Mateo, ¿sabe quién era Mateo? El del libro Evangelio según San Mateo, ¿saben quién era? Muchos saben quién era. Otros no saben quién era. A Mateo lo odiaban, los judíos lo odiaban. Porque Mateo era el que recaudaba los impuestos del pueblo judío, le sacaba la guita de los impuestos, la plata, el dinero, perdón. Sí, bueno, se me escapa. El dinero, le sacaba el dinero a los
a los hermanos suyos, a los propios judíos, y se los llevaba al gobernador romano. Era un traidor para los judíos. ¿Qué hizo Jesucristo? Fue a la casa de Mateo y se sentó con Mateo a comer. Y no solamente con Mateo, sino que en el camino encontró un par de borrachos y los llevó también. Encontró prostituta y la llevó también. Y estaban todos sentados en la mesa con Jesús en la casa de Mateo. ¿Saben qué decían los discípulos? Los que caminaron con él. Pedro, Juan, no lo digan, Tomás. ¿Cómo se va a sentar con esto? Es una decepción. Sin embargo, a esos fue a los que vino a buscar nuestro Señor Jesucristo. A mí, que era uno de esos. A vos, que eras uno de esos. Entonces, nosotros tenemos que entender el Evangelio. La semana pasada hubo acá una circunstancia, una situación, donde el pastor que está acá ahora predicando se quedó solo. Es terrible. Se levantaron y se fueron todos, o la mitad, para afuera. Porque había una circunstancia que después me enteré cuál era la circunstancia. Acá no sabía. Tuve que dejar de predicar. No lo pude resolver más. No pude volver. Volví como pude. Pero fue tal la distracción y el arrebato en que se levantaba uno y se levantaba otro, se da vuelta, se iba para afuera. Y yo acá paradito no podía creer lo que estaba pasando. Y encima no sabía qué estaba pasando afuera. Y salía todo el mundo afuera. Y yo de acá no sentía gritos, no sentía nada. ¿Qué está pasando? Así que el que fue a buscar la predicación del domingo pasado no la va a encontrar, porque le dije a Ezequiel, no suba la predicación, porque esto es un desastre. El que ve esto dice, ¿qué? Son todos payasos esto. Esto no puede pasar más. ¿Se entiende? Porque después me enteré que había un hombre en copa afuera, que quería entrar a la iglesia. Y no podía entrar porque estaba caú. Pero en realidad a eso fue lo que vino a buscar Jesús. Y yo siempre cuento el testimonio del pastor, nuestro hermano Pastor Domínguez, que el testimonio de él fue siempre, era un fenómeno. Yo recibí al Señor caú. Caú lo recibí. Estaba re borracho. Y lo recibí en mi corazón. Y de ahí nunca más. Terminó siendo pastor. Ahora, ¿saben ustedes cuántos testimonios hay de ese tipo? Uno por el alcohol, otro por la droga, otro por la prostitución, otro por esto. Porque a eso fue lo que vino a buscar Jesús. No vino a buscar a los fenómenos, a los perfectos, a los que tenemos todo solucionado y todo clarísimo. Y a todos los que tenemos la vida resuelta. No vino a buscar a eso. Pero claro, los discípulos creían que sí, hasta que Jesús les dijo que no. Yo vine a buscar lo que estaba perdido, lo más vil. Entonces, digo, cuando nosotros podemos entender la obra de Jesucristo, miren, es mucho más falta de respeto. Mucho más falta de respeto. Lo que hizo el pastor del Consejo de Pastores, siendo un siervo, un ministro de Dios, que si el borracho que estaba la semana pasada viene y se sienta allá adelante y grita algo. ¿Se entiende? Mucho más falta de respeto de un siervo y un ministro de Dios que no tiene ética. A que un borracho entre y se siente y pueda hablar una pavada. Porque mientras no sea agresivo, ni quiera pegarle a nadie, ¿sí? Mire, porque hay muchos borrachos. Yo una vez era joven
y me agarra risa. Y después me quedo dormido. Pero yo tengo un amigo que toma un vaso de vino así, Cristina lo conoce, es un señorito de Francia, es un caballero. No lo vas a escuchar, nunca le escuché decir una mala palabra y tiene mi edad. Ahora toma un vaso de vino así y se quiere vocear con todo el mundo. Es otro ser humano, es otra persona. Ahora, mientras cualquiera que esté en ese estado lo sientan allá atrás y se queda y no es irrespetuoso, quizá termine siendo un pastor, como el pastor que conocimos nosotros. Así que nosotros vamos a tener que tener en cuenta el crecimiento espiritual. Vamos a tener que tener en cuenta cuál fue la obra de Jesucristo. Vamos a tener que hacer como hicieron los discípulos, los que le creyeron, no como Tomás. Porque después Jesucristo le dijo: Tomás, hubiera sido bueno que creas por la fe, que creas por lo que te dijo Juan, que creas por lo que te dijo Pedro, y no que creas porque yo te muestro el agujero que tengo de los clavos y vení y poné el dedo a ver si tengo el agujero que me clavaron la lanza. No seas incrédulo si no crees. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que creer. No importa lo que digan los demás, no importa las circunstancias. Yo sé que Dios algo va a hacer. Porque Él me prometió que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Y me prometió y me dijo que no me iba a dejar y que no me iba a abandonar. Y me prometió y me dijo que me iba a poner debajo del sola y que me iba a guardar. Y yo canté hace años, que vengo cantando: Señor, cúbreme. Todo lo hacemos. Entonces, no seamos hipócritas con Dios. No tengamos dos caras con Él. Porque nosotros no somos como los que estaban sentados ayer, incrédulos y rebeldes, manejados por Satanás. Somos gente que aceptamos a Jesús, somos sus hijos, somos su pueblo, somos respetables y somos respetuosos. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos enseña y tenemos que saber que el día de hoy, para nosotros, es un día más. Porque nosotros cada día domingo nos reunimos para alabar, para adorar a Jesús, para hablar su palabra, y todos los días de nuestras vidas vivimos con Cristo dentro de nuestros corazones, porque esto es lo que le dije yo, la Pascua, para mí Pascua es todos los días. Si yo todos los días adoro al Señor, lo tengo en mi corazón, donde yo voy viene Él, así que no me cambia nada el día de Pascua. Pero sí reconozco que es un día especial, porque es el día que se conmemora la resurrección de Jesucristo. Si no hubiese resurrección, de nada serviría la crucifixión. Si no hubiese resurrección, nadie se acordaría de los dos que estaban con Él, y que uno le dijo: si vos sos Dios, salvate vos mismo, y el otro ladrón que estaba del otro lado le dijo: cállate, vos sos un ladrón y yo también, pero Él es el Hijo de Dios, Él no tiene pecado, Él no tiene defecto, Él es un Señor. Y le dijo: y yo quiero estar con vos, Jesús, en el paraíso. Y Jesús le dijo: en un ratito vas a estar conmigo. Entonces, nosotros, como sus hijos, como sus siervos, tenemos que, de una vez y para siempre, entregarle nuestras vidas y creerle de todo nuestro corazón. Porque lo enseñamos, lo predicamos, lo decimos, pero que no sea algo lindo. Decir: Señor, yo sé que voy a abrir puertas donde no vas a ir. Que no sea algo lindo, sino que por la fe lo declaremos en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Y en cualquier circunstancia adversa en nuestras vidas, que tengamos la fe necesaria y el poder, porque Dios dice que Él tiene lo mejor para nosotros. Y lo que es imposible para nosotros es imposible para Él. Entonces esto es la fe, lo que no se ve, lo que es sobrenatural, porque las cosas naturales yo las hago, y vos también. Entonces, hay gente que nunca
va a tener a Jesús en su corazón. Hay gente que no fue llamada directamente. Hay gente que se va a ir al infierno de una. Hay gente que va a rechazar la semilla que le queremos poner. Pero hay mucha gente que va a tomar la semilla y esa semilla va a germinar en su corazón y esa semilla va a crecer en su corazón y nunca sabemos dónde terminan porque todo está sujeto a la voluntad y a la gracia de nuestro Señor. Así que hermano querido, simplemente tengamos claro que para nosotros es un día especial, porque la resurrección de Jesucristo es lo que cambió la humanidad, es lo que cambió la era. La era se mueve antes o después de Cristo, porque hubo resurrección. Si no, hubiera sido uno de los tantos dioses de mitologías, de religiones, y nosotros estamos hablando de uno que es Dios mismo, que dice la palabra que Él estaba desde el principio, y que desde ese tiempo, desde el principio, nos escogió a todos los que estamos acá adentro y a otros que están en otras iglesias. Después el crecimiento lo da Dios conforme a su gracia. Así que tened claro quién sos, tened claro que no tenés que discutir la doctrina. Sí podés cambiar algunos aspectos con el que conoce algo. Con el que no conoce, no discutas nada. Dejalo que se quede con lo que tiene. Y donde puedas plantar la semilla que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga Dios resplandecer sobre tu vida su rostro y te llene Dios de su amor, de su paz y de su misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Bendito sea. Nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga a todos. Que tengan una semana tremenda, excelente, archi maravillosa.